¡Se acabó! ¡Fuera de mi casa! No, por favor, espera. ¡Llévate tus cosas y vete! ¡No hagas esto! ¡Fuera! ¡Ya no te quiero aquí! Mi marido lanzó mi ropa a la calle mientras gritaba «Vete de aquí», muerta de hambre, sin saber que el Mercedes negro que esperaba al final de la acera era mío. Pero espera, déjame retroceder un momento, porque esta historia no comienza con ropa interior tirada sobre el asfalto frente a todos mis vecinos. Comienza 6 meses antes, cuando todavía creía que el amor podía salvarlo todo. Cuando todavía pensaba que sacrificarme era lo mismo que amar. Cuando vendí el último de mis activos para pagar las deudas de un hombre que me llamaba inútil mientras contaba los billetes que yo ponía sobre la mesa. Hoy es martes. Son las 3:15 de la tarde, y el sol de abril cae implacable sobre mi cabeza. Puedo sentir cómo el calor se acumula en mi cuero cabelludo mientras estoy arrodillada en el pavimento, recogiendo una blusa de seda color marfil que alguna vez usé en presentaciones corporativas. Ahora tiene una huella de zapato en el cuello. No es metafórico. Es literal. Alguien la pisó mientras pasaba, probablemente la señora del 4B que siempre sonreía cuando nos cruzábamos en el elevador. Esa misma sonrisa ahora está congelada en su rostro mientras finge revisar su teléfono, pero sus ojos no se despegan de mí. Hay 17 prendas esparcidas en un radio de 5 metros. Lo sé porque las he estado contando mientras las recojo, una por una, doblándolas con cuidado automático, como si importara que estén arrugadas. Como si importara cualquier cosa en este momento excepto el hecho de que mi matrimonio acaba de terminar de la forma más humillante posible, frente a un edificio de 12 pisos donde al menos 50 ventanas tienen vista directa a mi destrucción personal. Mi maleta está abierta junto a la jardinera de rosas. Las mismas rosas que planté hace 2 años, pensando que este lugar sería mi hogar para siempre. ¡Qué ingenua! Las raíces están más profundas que mi sentido común, aparentemente. Meto la ropa dentro sin orden, sin cuidado ya, porque mis manos empiezan a temblar y necesito terminar esto antes de derrumbarme. Antes de darle a Rodrigo la satisfacción de verme llorar desde ese balcón del 3er piso donde sé que está parado, mirando, asegurándose de que el mensaje quedó claro. Antes de continuar, familia, no olviden suscribirse al canal y comentarnos de dónde nos escuchan. Continuamos. Mi nombre es Ana Mendoza y hace 3 años era una mujer completamente diferente. Dirigía el departamento de estrategia comercial en una firma de consultoría internacional con presencia en 17 países. Cada mañana me levantaba a las 6, corría 8 kilómetros por el parque mientras escuchaba podcast de economía, y llegaba a mi oficina en el piso 22 con esa energía que solo da saberte dueña de tu propio destino. Mi salario era de 6 cifras. Tenía un apartamento con vista panorámica donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres cada noche. Conducía un auto deportivo color rojo que aceleraba con solo rozar el pedal. Y tenía una cuenta de ahorros que crecía sostenidamente porque gastaba menos de la mitad de lo que ganaba. Conocí a Rodrigo en octubre del 2021, en una conferencia de negocios en Cancún. Recuerdo cada detalle de esa noche porque acababan de ascenderme a vicepresidenta regional. Yo flotaba en una nube de logro personal. Llevaba un vestido azul marino de corte impecable que había comprado esa misma semana en una boutique exclusiva, zapatos de tacón que me hacían sentir invencible, y el cabello recogido en un moño sofisticado que me había tomado 40 minutos perfeccionar frente al espejo del hotel. Él estaba junto a la barra del cóctel de bienvenida, en una terraza abierta donde las olas del Caribe rompían a lo lejos creando ese sonido hipnótico que solo el mar nocturno puede producir. Vestía un traje gris carbón perfectamente entallado. Después descubriría que era rentado, pero esa noche parecía sacado de una revista de estilo masculino. Me ofreció champaña sin que yo lo pidiera, como si hubiera estado esperándome toda la velada. Su sonrisa era devastadora. Dientes perfectos, ojos color miel que brillaban con la luz de las antorchas tiki que bordeaban la terraza, y esa confianza natural que tienen los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Hablaba de negocios con una pasión que igualaba la mía. Decía que estaba construyendo una empresa de importaciones que transformaría el comercio latinoamericano. Mencionaba cifras millonarias, proyecciones de crecimiento exponencial, nombres de inversionistas internacionales que supuestamente ya habían comprometido capital. Yo escuchaba fascinada, no por el dinero en sí, sino por reconocer en él ese mismo fuego que ardía en mi propio pecho. Esa hambre de construir algo significativo. Esa ambición desmedida que la gente mediocre nunca entiende. Durante 6 meses nos escribimos constantemente. Mensajes que comenzaban con buenos días y terminaban pasada la medianoche. Llamadas telefónicas donde hablábamos de todo y de nada,
donde él me preguntaba por mi día con un interés que parecía genuino, donde compartíamos sueños y metas como si estuviéramos construyendo un futuro conjunto desde esas conversaciones nocturnas. Los fines de semana volaba a mi ciudad o yo a la suya. Él siempre insistía en pagar los hoteles 5 estrellas, las cenas en restaurantes donde los meseros memorizaban tu nombre, las excursiones privadas a viñedos o playas exclusivas. Me trataba como si fuera la mujer más importante del mundo. Estábamos desayunando un domingo por la mañana en la terraza de mi apartamento, yo revisando correos del trabajo en mi tableta mientras tomaba café, cuando Rodrigo dejó escapar un suspiro largo y teatral. Comentó que parecía casado con mi oficina más que conmigo. Dijo que incluso los fines de semana mi mente estaba en las juntas y los reportes trimestrales. Lo dijo sonriendo, con ese tono juguetón que usaba para disfrazar críticas como bromas. Yo me reí. Cerré la tableta. Le di un beso y prometí desconectarme más. Esa fue la primera concesión. La primera piedra removida de los cimientos de quien yo era. Después vino el tema del dinero. Llevábamos 4 meses casados cuando sugirió que combináramos nuestras finanzas completamente. Argumentaba que así sería más fácil administrar los gastos del hogar, planear inversiones conjuntas, construir un patrimonio como equipo. Tenía sentido, o al menos así me lo pareció en ese momento. Abrimos una cuenta compartida donde yo depositaba mi salario completo. Él transfería cantidades variables de su negocio, siempre con explicaciones sobre flujos de efectivo complicados, pagos pendientes de clientes internacionales, reinversiones necesarias para el crecimiento de la empresa. Las cifras nunca cuadraban del todo, pero yo confiaba. Esa palabra maldita, confiaba. A los 6 meses empezó con mis amistades. Particularly con Mariana, mi mejor amiga desde la universidad, quien trabajaba en finanzas y tenía esa personalidad directa que no tolera tonterías. Después de una cena donde los 4 salimos, Rodrigo comentó en el auto de regreso que Mariana parecía resentida con nuestra felicidad, que sus preguntas sobre su negocio habían sido invasivas e irrespetuosas, que probablemente envidiaba que yo hubiera encontrado un compañero mientras ella seguía soltera a los 35 años. Sembró esa semilla de duda con tanta habilidad que la próxima vez que Mariana me invitó a almorzar, inventé una excusa. Y luego otra. Y otra más. Hasta que dejó de invitarme. Hice lo mismo con cada persona que cuestionaba algo. Con mi hermano que preguntó por qué Rodrigo nunca hablaba específicamente de sus clientes o productos. Con mi compañera de trabajo que notó que había dejado de asistir a eventos de networking. Con mi entrenador personal que observó que ya no tenía la misma energía en las sesiones matutinas. Uno por uno, los fui alejando. Uno por uno, me fui quedando sola con él. Al año de casados, Rodrigo enfrentaba problemas con su empresa. Al menos eso decía. Necesitaba capital urgente para cerrar un contrato con distribuidores brasileños que multiplicaría sus ingresos por 10. Solo era cuestión de liquidez temporal. Un puente financiero. Me pidió $50,000 de mis ahorros. Dudé exactamente 4 segundos antes de transferirlos. Porque los matrimonios se apoyan en las crisis. Porque yo habría querido que él hiciera lo mismo por mí. Porque amarlo significaba confiar en su palabra. El contrato brasileño nunca se materializó. Hubo explicaciones complejas sobre regulaciones aduanales, socios que se retractaron, documentos perdidos en trámites burocráticos. Yo asentía mientras él hablaba, viendo cómo mis $50,000 se evaporaban en el aire como humo de cigarrillo. El negocio de Rodrigo comenzó a hundirse hace exactamente 6 meses. Lo sé porque fue el mismo día que cumplimos 2 años de casados. En lugar de celebrar con la cena que habíamos reservado en ese restaurante italiano que tanto me gustaba, pasamos la noche en la sala de mi apartamento rodeados de papeles financieros que mostraban números rojos por todas partes. Él tenía la cabeza entre las manos, respirando de esa forma entrecortada que precede al llanto en los hombres que se niegan a llorar. Yo me senté a su lado, le acaricié la espalda, le dije que encontraríamos una solución. Siempre hay una solución, repetí como un mantra inútil. La primera solución fue vender mis acciones de la empresa donde trabajaba. Tenía opciones acumuladas de 5 años que valían $120,000. Las liquidé todas en una semana. Firmé documentos sin leerlos completamente, apresurada por detener la hemorragia financiera que amenazaba con tragarse todo. El dinero duró 2 meses. Rodrigo lo usó para pagar deudas con proveedores que aparentemente lo demandarían si no recibían el pago inmediato. Nunca vi esas demandas. Nunca conocí a esos proveedores. Nunca pregunté lo suficiente. Después vinieron mis joyas.
El collar de perlas que mi abuela me heredó antes de morir, el que usé el día de mi graduación universitaria y que guardaba en una caja de terciopelo azul como si fuera un pedazo de su memoria física. Los aretes de diamantes que me regalé cuando conseguí mi primer ascenso importante. Esos que brillaban con luz propia y me hacían sentir exitosa cada vez que me los ponía. El reloj suizo que compré en Ginebra durante un viaje de negocios, con su maquinaria visible a través del cristal trasero, cada engranaje moviéndose con precisión milimétrica. Todo fue a parar a una casa de empeño en el centro de la ciudad donde un hombre con dientes amarillentos me ofreció la mitad de su valor real. Acepté sin regatear. $35,000 más que desaparecieron en el agujero negro de un negocio moribundo. Pero lo peor no era perder el dinero. Lo peor era perder mi identidad junto con él. Porque mientras yo vaciaba mis cuentas bancarias, Rodrigo vaciaba mi autoestima con comentarios que caían como gotas de ácido sobre metal. Que si yo no entendía las complejidades de su industria. Que si mi trabajo corporativo me había vuelto rígida e incapaz de pensar como emprendedora. Que si realmente fuera tan inteligente como presumía, habría visto venir esta crisis y la habríamos evitado. Cada palabra era un golpe disfrazado de observación. Cada crítica venía envuelta en un suspiro de decepción que dolía más que cualquier grito. Dejé mi trabajo hace 4 meses. Fue idea suya, aunque en su momento lo presentó como una decisión conjunta. Argumentó que su negocio necesitaba atención tiempo completo y que yo tenía las habilidades estratégicas para salvarlo. Que esto era temporal, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Que después podría volver a mi carrera con la experiencia adicional de haber rescatado una empresa. Sonaba lógico cuando lo explicaba con esa voz calmada y convincente que usaba para vender ilusiones. Renuncié un viernes por la tarde. Mi jefa me miró con una mezcla de sorpresa y decepción que todavía me quema por dentro cuando lo recuerdo. Me ofreció tiempo sabático. Me ofreció trabajo remoto. Me ofreció cualquier arreglo que mantuviera mi talento en la empresa. Rechacé todo. Limpié mi oficina, empaqué mis cosas en una caja de cartón, y salí por esa puerta creyendo que estaba haciendo lo correcto. Estoy arrodillada sobre el asfalto caliente y puedo sentir cómo las piedrecillas se clavan en mis rodillas a través de la tela delgada del pantalón. El pavimento desprende ese olor peculiar a alquitrán derretido que solo aparece en las tardes de abril cuando el sol cae sin piedad. Mis manos tiemblan mientras intento doblar una blusa de seda que alguna vez costó $200. Tiene una mancha de tierra en el puño izquierdo. Una huella de zapato cruza el cuello como si alguien la hubiera pisoteado deliberadamente. Probablemente fue la señora Martínez del 4B, esa que siempre me saludaba efusivamente en el elevador y me preguntaba por mi día con esa curiosidad fingida que tienen los vecinos chismosos. Ahora está parada a 3 metros de distancia, sosteniendo su bolsa de mandado contra el pecho como si fuera un escudo, mirando su teléfono con esa concentración exagerada de quien pretende no estar viendo exactamente lo que está viendo. Pero sé que me mira. Puedo sentir sus ojos moviéndose entre la pantalla y yo, capturando cada momento de mi humillación para contárselo después a las otras señoras durante el café matutino en la terraza del edificio. Hay más gente. Don Carlos del 2º piso finge revisar su coche estacionado justo frente a donde estoy. Una pareja joven que nunca había visto camina deliberadamente despacio, sus cabezas inclinadas hacia mí mientras susurran cosas que no alcanzo a escuchar pero que puedo imaginar perfectamente. Un adolescente con sudadera gris tiene su teléfono levantado en ángulo sospechoso. Probablemente está grabando. Probablemente subirá esto a alguna red social con un comentario sarcástico que conseguirá cientos de likes de extraños que se reirán de mi desgracia mientras esperan el autobús o comen su almuerzo. Sigo recogiendo. Una camiseta blanca. Un suéter gris. 2 pares de jeans. Ropa interior que debería estar guardada en la privacidad de un cajón y no expuesta bajo el sol de la tarde como evidencia de mi vida destrozada. Cada prenda es un recordatorio de momentos mejores. Este vestido negro lo usé en mi última presentación ante la junta directiva. Estos zapatos me acompañaron a cerrar el contrato más grande de mi carrera. Esta bufanda fue regalo de Mariana en mi cumpleaños número 30, cuando todavía éramos amigas, cuando todavía tenía permitido tener amigas. Mi maleta está abierta junto a la jardinera de rosas. Esas rosas que planté hace 2 años pensando que echarían raíces tan profundas como mi compromiso con este lugar. Qué equivocada estaba. Las plantas tienen más sentido común que yo. Ellas al menos saben cuando el suelo es demasiado tóxico para crecer. Cierro la maleta con dificultad porque el cierre está roto y tengo que presionar con ambas manos para que los bordes se junten. Finalmente cede con un clic metálico que suena a derrota.
La levanto abrazándola contra mi pecho porque no confío en que las ruedas aguanten el trayecto hasta el Mercedes. Pesa más de lo que esperaba. O tal vez soy yo la que se siente más débil de lo que debería. Cada paso hacia ese coche negro es un esfuerzo consciente de poner un pie delante del otro sin desmoronarme aquí mismo, sin darle a todos estos espectadores el final dramático que claramente están esperando. El conductor está parado junto a la puerta trasera. Lleva uniforme oscuro impecable, gorra incluida, y cuando me ve acercarme su expresión cambia de neutral a algo parecido al reconocimiento. Abre la puerta con un movimiento fluido y profesional, y entonces dice mi nombre. Mi apellido de soltera. Señora Mendoza. Pregunta si estoy lista para la reunión. La reunión. ¿Qué reunión? Mi cerebro tarda exactamente 3 segundos en procesar lo que acaba de suceder. 3 segundos donde el mundo se detiene y todo encaja con esa claridad brutal que solo llega cuando has tocado fondo y finalmente puedes ver hacia arriba. Este no es un coche que Rodrigo haya llamado. Este no es un taxi que pasaba por casualidad. Este es el servicio ejecutivo de transporte que contraté hace 8 meses, cuando todavía tenía un salario de 6 cifras y necesitaba llegar puntual a reuniones importantes sin preocuparme por el tráfico de la ciudad. Lo había olvidado por completo. Entre el caos de dejar mi trabajo, vender mis pertenencias y mantener a flote un negocio inexistente, había borrado de mi memoria este contrato mensual prepagado que aparentemente sigue activo. Debo haber pagado el año completo por adelantado, como hacía con todo en aquellos tiempos de abundancia, cuando firmar cheques grandes era más conveniente que recordar pagos mensuales. El cargo probablemente se sigue debitando automáticamente de alguna cuenta que no he revisado en meses. Subo al coche con la maleta todavía apretada contra mi pecho. El interior huele a cuero nuevo y ese ambientador sutil que usan los servicios de lujo, algo entre lavanda y cedro que inmediatamente me transporta a mi vida anterior. Los asientos son de piel color crema, suaves como mantequilla. Hay una botella de agua mineral en el portavasos. El aire acondicionado funciona a temperatura perfecta. Este espacio existe en una dimensión completamente diferente al infierno que acabo de vivir afuera. Coloco la maleta en el asiento junto a mí y por primera vez en esta tarde infernal respiro profundo sin sentir que el aire me quema los pulmones. Miro por la ventana tintada hacia arriba, hacia el balcón del 3er piso donde sé que Rodrigo está observando. Desde aquí no puedo ver su expresión, pero puedo imaginarla perfectamente. Confusión. Tal vez un atisbo de preocupación. Este no era el final que él había planeado. Esperaba verme destruida, llorando en la banqueta, rogando por volver, dependiente y desesperada. En cambio me ve subir a un Mercedes que él asume es de alguien más. De algún rescatador misterioso. De alguna nueva vida que no incluye sus gritos, ni sus insultos, ni su toxicidad disfrazada de amor. Y entonces sucede algo inesperado. Meto la mano en el bolsillo lateral de la maleta, ese compartimento pequeño donde siempre guardaba cosas importantes, y mis dedos tocan algo rígido. Cartón. Saco un portafolio ejecutivo de cuero negro que no recordaba haber guardado ahí. Lo abro con manos temblorosas. El portafolio se abre revelando documentos que no había visto en meses, pero que reconozco instantáneamente. Son hojas impresas en papel de alta calidad, el tipo que usaba para presentaciones importantes cuando cada detalle importaba. Hay análisis de mercado de empresas tecnológicas que quise contactar el año pasado. Están llenos de notas marginales escritas con mi letra apretada y precisa. Observaciones sobre oportunidades de colaboración, nombres de ejecutivos clave subrayados en rojo, cifras de crecimiento anual destacadas con marcador amarillo. Este era mi método. Investigar exhaustivamente antes de hacer el primer contacto. Prepararme hasta conocer a una empresa mejor que sus propios empleados. Paso las hojas sintiendo como algo dormido dentro de mí comienza a desperezarse. Aquí está mi currículum actualizado, impreso en papel cremoso con textura de lino. 3 páginas que resumen 15 años de carrera ascendente. Logros cuantificables. Proyectos que generaron millones en ingresos. Equipos que lideré a través de reestructuraciones complejas. Reconocimientos de la industria. Todo está ahí, preservado en tinta negra. Evidencia innegable de que alguna vez fui alguien valiosa. Alguien capaz. Alguien que no necesitaba que un hombre validara su existencia. Sigo revisando y encuentro carpetas con propuestas de colaboración que redacté para diferentes firmas. Hay una para una consultoría boutique especializada en expansión latinoamericana. Otra para una empresa de capital privado que buscaba talentos con experiencia internacional. Una tercera para una startup fintech que prometía revolucionar los pagos digitales en mercados emergentes.
Cada propuesta está perfectamente estructurada. Problema identificado. Solución propuesta. Valor agregado que yo aportaría. Proyecciones de impacto a 6 meses, 1 año, 3 años. Esta mujer que escribió estos documentos sabía exactamente lo que valía. No pedía oportunidades. Las creaba. Y entonces, en el bolsillo interno del portafolio, encuentro algo que hace que mi corazón se detenga por completo. Una tarjeta de presentación de papel grueso color marfil con letras en relieve dorado. Elena Vargas, directora de búsqueda ejecutiva. Hunter y Associates. Hay un número telefónico. Una dirección de correo. Y en la parte de atrás, escrito con pluma azul en letra que reconozco como mía de hace meses, dice, llamar antes del 15 de septiembre. Posición VP disponible. Reviso la fecha en mi teléfono. Es abril. Abril del año siguiente. He dejado pasar 7 meses desde que debí hacer esa llamada. 7 meses de mi vida evaporados mientras me hundía en el pantano de un matrimonio tóxico y un negocio fantasma. 7 meses donde pude haber estado reconstruyendo mi carrera en lugar de destruyendo mi patrimonio. El peso de ese tiempo perdido cae sobre mí como una losa de concreto. Pero entonces miro nuevamente la tarjeta y algo cambia en mi perspectiva. Porque esta tarjeta sigue aquí. Este portafolio sigue aquí. Todo está aquí, esperando en el bolsillo de una maleta que creí perdida, dentro de un coche que olvidé haber contratado, en un día que comenzó como mi peor pesadilla y que tal vez, solo tal vez, podría convertirse en el primer día de mi rescate. Levanto la vista hacia el conductor que espera pacientemente mis instrucciones. Tiene las manos sobre el volante, la mirada al frente, respetando mi privacidad mientras proceso lo que sea que esté procesando. Es un profesional. Probablemente ha visto de todo en este trabajo. Ejecutivos celebrando ascensos. Empresarios cerrando tratos por teléfono. Mujeres destrozadas subiendo con maletas rotas después de que sus vidas implosionaran. Volteo la tarjeta entre mis dedos. El papel es grueso, de calidad superior, el tipo que usan las firmas prestigiosas que no necesitan impresionar porque su reputación habla por sí misma. Elena Vargas. Recuerdo haberla conocido en un evento de networking hace casi 1 año. Mujer de 50 y tantos, cabello plateado cortado en un bob impecable, traje sastre que gritaba autoridad sin esfuerzo. Me había dado su tarjeta después de escucharme hablar en un panel sobre estrategias de entrada a mercados emergentes. Me dijo que tenía clientes buscando exactamente mi perfil. Que la contactara cuando estuviera lista para considerar nuevas oportunidades. Le doy al conductor la dirección que aparece en la tarjeta de Elena Vargas. Está en el distrito financiero, a 20 minutos de aquí si el tráfico coopera. Él asiente sin hacer preguntas y el coche se desliza suavemente hacia la avenida principal. Me acomodo en el asiento trasero, coloco el portafolio sobre mis piernas y por primera vez en horas siento algo parecido al control. No es mucho. Apenas un hilo delgado de autodeterminación. Pero es mío. Durante el trayecto reviso mi reflejo en la ventanilla. Tengo el rímel corrido formando sombras grises bajo los ojos. El cabello despeinado cae en mechones rebeldes que escaparon de la cola de caballo que me hice esta mañana en lo que parece otra vida. Mi blusa tiene una arruga profunda cruzando el pecho donde abracé la maleta. No es exactamente la imagen de profesionalismo pulido que una debería proyectar al presentarse sin cita previa en una firma de headhunting de élite. Pero tampoco tengo muchas opciones en este momento. El edificio de Hunter y Associates es una torre de vidrio y acero de 30 pisos que refleja las nubes como un espejo vertical. El vestíbulo tiene pisos de mármol italiano que producen eco con cada paso. Hay un guardia de seguridad detrás de un mostrador curvo que me mira con esa expresión entrenada de cortesía profesional que no delata si piensa que pertenezco aquí o no. Le digo que vengo a ver a Elena Vargas. Él levanta el teléfono, marca una extensión, murmura algo que no alcanzo a escuchar, y me indica el banco de elevadores a la izquierda. Piso 18. Subo sola en un elevador con paredes de espejo donde mi imagen se multiplica infinitamente hacia los lados. Todas esas versiones de mí lucen igualmente destruidas, igualmente desesperadas, pero también, me doy cuenta mientras las puertas se cierran, igualmente determinadas. Hay algo en mi mandíbula apretada, en mis hombros echados hacia atrás a pesar del cansancio, que reconozco de fotografías viejas, de la mujer que solía ser antes de comenzar a encogerse para caber en la vida de alguien más. Las oficinas de Hunter y Associates son exactamente lo que esperaba. Elegancia discreta. Paredes color gris perla. Muebles de diseño escandinavo. Arte abstracto enmarcado en aluminio cepillado.
Una recepcionista joven con lentes de montura delgada me recibe con una sonrisa que vacila apenas un segundo cuando me ve completa, evaluando rápidamente mi estado desaliñado antes de recuperar su profesionalismo. Me pide que espere. Elena saldrá en un momento. Me siento en un sofá de cuero color caramelo y coloco el portafolio junto a mí como si fuera un escudo. Hay revistas de negocios en la mesa de centro. Forbes, Fortune, The Economist. Tomo una sin realmente verla, solo para tener algo que hacer con las manos que no sea retorcerlas nerviosamente. Paso páginas llenas de artículos sobre liderazgo y disrupciones tecnológicas y mercados emergentes, temas que alguna vez dominé con fluidez y que ahora se sienten como un idioma olvidado. Elena aparece 7 minutos después. La reconozco inmediatamente. Cabello plateado en ese corte bob impecable que recordaba. Traje color azul marino con corte perfecto. Tacones que suenan con autoridad contra el piso de madera. Pero su expresión es lo que más me impacta. No es de sorpresa exactamente. Es más bien de reconocimiento mezclado con algo que podría ser preocupación genuina. Me levanto torpemente, casi dejando caer el portafolio. Ella se acerca con pasos medidos, me tiende la mano, y cuando la estrecho su apretón es firme pero no agresivo. Profesional. Me hace un gesto hacia su oficina. Una sala amplia con ventanales de piso a techo que ofrecen vista panorámica de la ciudad. Hay un escritorio de nogal macizo. 2 sillas de conferencia frente a él. Un sofá modular junto a la ventana. Ella cierra la puerta detrás de nosotras creando una burbuja de privacidad. Me invita a sentarme en una de las sillas frente a su escritorio. Ella toma la otra, no la silla ejecutiva detrás del escritorio, igualando nuestras posiciones en lugar de establecer una jerarquía. Es un detalle pequeño pero significativo. Me habla primero. Dice que pensó que me había perdido. Que hace meses intentó contactarme por correo y teléfono sin respuesta. Que tiene 3 posiciones que siguen esperando al candidato correcto y que cada vez que entrevista a alguien se pregunta por qué no soy yo quien está sentada frente a ella. Y entonces hace la pregunta que rompe todas mis defensas cuidadosamente construidas durante los últimos 20 minutos. Me pregunta qué pasó. ¿Dónde he estado? ¿Por qué desaparecí del mapa profesional tan abruptamente? Y por primera vez en meses, tal vez años, digo la verdad completa sin editarla ni suavizarla ni disfrazarla de algo más presentable. Le cuento todo. Cada detalle humillante. Cómo conocí a Rodrigo y me enamoré de una versión de él que probablemente nunca existió. Cómo vendí mis acciones, mis joyas, mis ahorros para mantener a flote un negocio que resultó ser humo y espejos. Cómo dejé mi carrera porque él me convenció de que era lo correcto, lo necesario, lo que una buena esposa haría. Cómo los comentarios sutiles se convirtieron en insultos abiertos. Cómo perdí contacto con mis amigos uno por uno hasta quedarme completamente aislada. Como esta misma tarde mi ropa terminó en la calle mientras él gritaba que me fuera, muerta de hambre, sin saber que el coche esperando era mío. Las palabras salen sin filtro, sin el barniz protector que normalmente aplicaría en una situación profesional. Hablo con la voz ligeramente quebrada en algunos momentos, firme en otros, siempre honesta de una forma que me hace sentir simultáneamente vulnerable y liberada. Elena escucha sin interrumpir. No toma notas. No revisa su teléfono. Me da el regalo completo de su atención. Algo tan raro en este mundo de distracciones constantes que casi me hace llorar por la simple gentileza del gesto. Cuando termino de hablar hay un silencio que dura tal vez 5 segundos, pero que se siente mucho más largo. Elena se inclina ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio, y dice algo que cambia todo. Dice que la recuperación comienza hoy. No mañana. No cuando me sienta lista. No cuando haya sanado completamente de esta experiencia. Hoy. Ahora. En este momento exacto donde finalmente he admitido en voz alta todo lo que perdí y todo lo que me hicieron perder. Abre una carpeta que estaba sobre su escritorio y saca 3 descripciones de puesto impresas en papel blanco brillante. Las desliza hacia mí una por una. La primera es para directora de estrategia en una firma de consultoría mediana que busca expandirse a mercados latinoamericanos. La segunda es para vicepresidenta de desarrollo de negocios en una empresa fintech con respaldo de capital de riesgo. La tercera es temporal, 6 meses renovables. Asistente ejecutiva para el CEO de una compañía farmacéutica que está atravesando una reestructuración compleja. Me dice que las 2 primeras posiciones son las ideales, las que coinciden perfectamente con mi experiencia y trayectoria. Pero también reconoce que tal vez necesito algo inmediato, algo que me ponga de pie mientras reconstruyo mi estabilidad financiera y emocional.
La posición temporal paga bien. Comienza la próxima semana. No requiere un proceso de entrevistas largo. Solo necesita hacer una llamada y la posición es mía si la quiero. Acepto la posición temporal sin pensarlo demasiado. Es la opción práctica, la que me pone dinero en el bolsillo en una semana en lugar de someterme a meses de entrevistas mientras mis últimos ahorros se evaporan. Elena hace una llamada mientras estoy sentada frente a ella. Habla con alguien llamado Richard durante exactamente 4 minutos. Menciona mi nombre. Describe mi experiencia en términos brillantes que me hacen recordar quién era antes de convertirme en la versión encogida de mí misma. Cuelga y me confirma que comienzo el lunes a las 8 de la mañana. Me enviará los detalles por correo esta misma noche. Pero antes de dejarme ir, Elena hace otra llamada. Esta vez a una organización que no conocía existiera. Un refugio temporal para mujeres profesionales en transición. No es el tipo de albergue que imaginas cuando escuchas la palabra refugio. Es un edificio discreto en un barrio seguro donde mujeres que están saliendo de situaciones difíciles pueden quedarse hasta 3 meses mientras reconstruyen sus vidas. Hay reglas estrictas, horarios establecidos, pero también privacidad, seguridad y una red de apoyo de otras mujeres que entienden exactamente por qué estás ahí sin necesidad de explicaciones largas. Llego a ese lugar a las 6 de la tarde. Es una casa victoriana convertida en residencia comunitaria. 3 pisos. Paredes color crema. Jardín frontal con plantas que alguien cuida meticulosamente. Me recibe una mujer llamada Patricia que debe tener unos 60 años y que me muestra mi habitación en el 2º piso sin hacer una sola pregunta personal. La habitación es pequeña pero limpia. Cama individual con sábanas blancas recién lavadas. Escritorio junto a la ventana. Closet empotrado. Baño compartido al final del pasillo. No es lujoso, pero es funcional y sobre todo es seguro. Esa primera noche duermo 11 horas seguidas. Un sueño profundo y sin sueños del que despierto sintiendo que mi cuerpo finalmente puede soltar toda la tensión acumulada durante meses. Durante años tal vez. Me ducho en el baño compartido usando los productos genéricos que proveen en dispensadores montados en la pared. El agua caliente cae sobre mi espalda y me permito llorar por primera vez desde que Rodrigo lanzó mi ropa a la calle. Lloro en silencio, con la cara bajo el chorro, dejando que el agua se lleve las lágrimas antes de que alguien pueda verlas. El lunes comienzo a trabajar. La oficina está a 40 minutos en transporte público. Me levanto a las 5:30. Me arreglo con la ropa que rescaté de mi maleta, planchada cuidadosamente la noche anterior usando la plancha comunitaria del refugio. Llego 15 minutos temprano porque llegar tarde no es opción cuando estás reconstruyendo tu credibilidad profesional desde cero. El trabajo es exactamente lo que Elena describió. Asistencia ejecutiva a un CEO que maneja 5 reuniones simultáneas y necesita a alguien que organice su caos con eficiencia militar. Administro su calendario. Preparo presentaciones. Coordino con departamentos que funcionan como reinos independientes. Es agotador. Requiere estar 100% presente cada minuto. Pero también es completamente mío. Nadie me insulta. Nadie cuestiona mi capacidad. Nadie me hace sentir que mi valor depende de cuánto dinero puedo entregarle a un proyecto sin fondo. Mi primer cheque llega 2 semanas después. No es enorme. Es un salario mensual modesto comparado con lo que ganaba antes. Pero cuando veo mi nombre impreso en ese papel, cuando deposito ese dinero en una cuenta bancaria nueva que abrí específicamente para este nuevo capítulo, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. El dinero fue ganado por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi talento aplicado en tareas concretas con resultados medibles. Rodrigo aparece en mi trabajo 3 semanas y 4 días después de haberme echado de casa. Sé el tiempo exacto porque he estado contando cada día como si fueran medallas de sobrevivencia. 25 días sin escuchar su voz. 25 noches durmiendo sin sobresaltos. 25 mañanas despertando sin ese nudo en el estómago que se había vuelto tan familiar que ya no lo reconocía como ansiedad sino como mi estado normal. Es jueves por la tarde. Acabo de salir del edificio de oficinas después de una reunión particularmente intensa donde tuve que coordinar la fusión de 2 departamentos que se odian mutuamente. Llevo mi portafolio bajo el brazo y estoy revisando mi teléfono para confirmar la hora del autobús cuando escucho mi nombre. No mi apellido profesional. Mi nombre de pila en ese tono que solía usar cuando quería algo de mí. Levanto la vista y ahí está, parado junto a la fuente ornamental del plaza frente al edificio. Viste diferente a como lo recuerdo. Su traje gris tiene arrugas visibles en los codos.
La camisa blanca no está impecablemente planchada como antes. Hay algo en su postura, en la forma en que tiene las manos metidas en los bolsillos del pantalón, que comunica derrota antes de que abra la boca. Se ve más delgado, más viejo, como si estos 25 días le hubieran caído encima con el peso de años completos. Se acerca con pasos lentos y calculados, como si estuviera midiendo mi reacción para decidir qué máscara ponerse. Conozco ese movimiento. Lo he visto docenas de veces. El Rodrigo camaleónico que se adapta a lo que la situación requiere. Hoy necesita parecer arrepentido, así que sus hombros están ligeramente caídos, su expresión es suave, sus ojos buscan los míos con esa intensidad que alguna vez confundí con amor profundo y que ahora reconozco como manipulación refinada. Habla y su voz tiene ese tono de disculpa que aprendió a perfeccionar durante nuestro matrimonio. Dice que cometió un error, que actuó impulsivamente, que el estrés de la situación financiera lo hizo explotar de formas que no reflejan quién realmente es. Usa palabras que suenan ensayadas, frases que probablemente practicó frente al espejo antes de venir aquí. Dice mi nombre 3 veces en el primer minuto, una técnica de persuasión que reconozco de mis propios entrenamientos de negociación corporativa. Pero no dice lo siento. Interesante. En todo su discurso preparado, en toda esa actuación de arrepentimiento, nunca pronuncia esas 2 palabras específicas que podrían implicar responsabilidad real. Continúa hablando. Dice que me necesita, que las cosas han empeorado desde que me fui, que se da cuenta ahora de todo lo que yo aportaba no solo financieramente sino emocionalmente, que la casa se siente vacía sin mí, que ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus acciones y quiere que volvamos a empezar, que podemos ir a terapia de pareja si eso es lo que necesito para confiar en él nuevamente. Escucho sin interrumpir, observando cómo despliega toda su artillería emocional. Es fascinante verlo desde esta nueva distancia. Como observar a un mago haciendo trucos, cuando ya conoces el secreto detrás de cada ilusión. Puedo ver exactamente dónde está tratando de manipularme. Puedo identificar cada pausa calculada, cada expresión facial diseñada para generar lástima o nostalgia o culpa. Y entonces comete un error. Un pequeño desliz que revela la verdad detrás de toda esta performance. Menciona que su negocio finalmente quebró por completo. Que tuvo que cerrar operaciones la semana pasada. Que hay deudas considerables con proveedores y prestamistas, que necesita ayuda para navegar esta crisis financiera porque no sabe cómo manejarlo solo. Ahí está, la razón real de esta visita. No me extraña. No se arrepiente de haberme destruido emocionalmente. No ha tenido una epifanía sobre el valor que tengo como persona. Simplemente se quedó sin dinero y sin nadie más a quien exprimir. Vuelve a mí no porque me ama, sino porque me necesita financieramente. Porque asume que conseguí otro trabajo bien pagado y que mi cuenta bancaria está nuevamente disponible para resolver sus problemas. Es tan predecible que casi da risa. Casi. Si no fuera porque este hombre consumió 3 años de mi vida y casi destruye completamente mi sentido de valor propio. Respiro profundo. Él interpreta esto como señal de que estoy considerando su propuesta. Veo esperanza iluminando sus ojos. Veo cómo se endereza ligeramente, anticipando la victoria. Hoy es un martes de octubre y estoy firmando mi contrato como vicepresidenta de Desarrollo Estratégico en una firma internacional de consultoría. El papel es grueso, de calidad superior, con el logotipo de la empresa en relieve dorado en la esquina superior. Mi nombre está impreso con esa tipografía elegante que usan los documentos importantes. Ana Mendoza. Sin apellido de casada. Sin ese sufijo que me ataba a una versión de mí que ya no existe. La oficina donde firmo está en el piso 32 de una torre en el distrito financiero. Ventanas de piso a techo ofrecen vista panorámica de la ciudad extendiéndose en todas direcciones como un mapa tridimensional de oportunidades. Puedo ver el edificio donde trabajé temporalmente esos primeros meses difíciles. Desde aquí se ve pequeño, distante, parte de un paisaje urbano que ahora observo desde una perspectiva completamente diferente. El director ejecutivo estrecha mi mano después de que firmo la última página. Su apretón es firme, profesional, respetuoso. Me dice que están emocionados de tenerme en el equipo, que mi propuesta para expandir operaciones en mercados latinoamericanos fue exactamente el tipo de pensamiento estratégico innovador que estaban buscando, que confían en que lideraré esta iniciativa con la excelencia que mi trayectoria demuestra. Salgo del edificio a las 4 de la tarde con el contrato guardado en mi portafolio ejecutivo. El mismo portafolio de cuero negro que encontré en mi maleta ese día horrible de abril que ahora parece pertenecer a otra vida.
Lo he usado todos los días desde entonces. Tiene algunas marcas de desgaste en las esquinas, pero sigue siendo funcional, elegante, mío. Afuera me espera un Mercedes clase E color negro metálico. No es un servicio contratado. No es prestado. Es mío. Comprado hace 2 semanas con el adelanto que me dieron al aceptar esta posición más una parte considerable de los ahorros que he estado acumulando durante estos 6 meses de trabajo obsesivo. No es el auto más lujoso del estacionamiento, pero es suficientemente elegante para reflejar mi nuevo estatus profesional sin ser ostentoso. Subo y el olor a cuero nuevo me recibe como un abrazo. Ajusto el asiento, los espejos, la temperatura del aire acondicionado. Todo según mis preferencias exactas. Nadie más maneja este coche. Nadie más decide a dónde va o cuándo. Es una extensión de mi autonomía recuperada. Manejo hacia mi nuevo apartamento. No es el mismo donde vivía antes de conocer a Rodrigo. Ese lo vendí hace años para financiar sueños ajenos. Este es diferente. Más pequeño pero perfectamente ubicado. Un dormitorio espacioso con closet vestidor. Sala con espacio para un sofá cómodo y un escritorio junto a la ventana donde trabajo en proyectos personales los fines de semana. Cocina moderna que uso regularmente porque descubrí que cocinar es terapéutico cuando lo haces para ti misma y no como obligación para alguien más. Estaciono en mi lugar asignado, el número 203, y subo por el elevador hasta el 8º piso. Abro la puerta de mi apartamento y soy recibida por el silencio. No el silencio tenso y amenazante de caminar sobre cáscaras de huevo esperando el próximo estallido. El silencio pacífico de un espacio que es completamente mío. Donde cada objeto fue elegido por mí. Donde cada decisión decorativa refleja mi gusto sin compromiso. Me quito los zapatos de tacón y camino descalza sobre el piso de madera clara hasta la ventana de la sala. Tengo vista a un parque con árboles frondosos que están comenzando a cambiar de color con el otoño. Hay familias paseando, parejas caminando de la mano, personas solas leyendo en bancas bajo la luz dorada de la tarde. Vida sucediendo en todas sus formas. Pienso en Rodrigo. No lo he visto desde aquel jueves de hace 6 meses, cuando apareció en mi trabajo rogando que volviera. Después de escuchar todo su discurso preparado, después de identificar cada técnica de manipulación que intentó usar, le dije exactamente 4 oraciones. Le dije que lo que teníamos terminó el día que lanzó mi ropa a la calle. Que sus problemas financieros eran consecuencia de sus propias decisiones y no mi responsabilidad resolver. Que no había posibilidad de reconciliación ni ahora ni nunca. Y que si volvía a buscarme, contactaría a las autoridades. No grité. No lloré. No le di el espectáculo emocional que probablemente esperaba. Solo declaré los hechos con la misma voz calmada que uso en presentaciones ejecutivas, di media vuelta, y me fui. Él no volvió a contactarme. Probablemente encontró a otra persona con mejor situación financiera a quien convencer. Probablemente está repitiendo los mismos patrones con alguien nueva que todavía no puede ver las señales de alerta. Esa posibilidad me entristece, pero ya no es mi problema resolver. Ya no soy responsable de salvar a nadie excepto a mí misma. He aprendido mucho en estos 6 meses. He aprendido que el peor tipo de hambre no es de comida ni de dinero. Es hambre de dignidad. Hambre de respeto. Hambre de valorarte lo suficiente como para no aceptar migajas emocionales de alguien que debería estar dándote un festín de amor genuino. He aprendido que reconstruir una vida no sucede en un momento dramático de revelación. Sucede en pequeñas decisiones diarias. En levantarte cada mañana aunque tu cuerpo suplique quedarse en cama. En presentarte a trabajar aunque tu autoestima esté destrozada. En ahorrar cada peso posible aunque signifique sacrificios. En elegirte a ti misma una y otra vez hasta que elegirte se vuelva tan natural como respirar.